La lección 19 y el tema es la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, ¿cuántos han oído hablar acerca por ahí? No solamente en la iglesia. La ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios. Dios tiene leyes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios ha dado leyes? Porque a través de las leyes que Dios ha dado a lo largo de todos los años, no solamente en la persona de su Hijo Jesucristo, sino también antes de la venida de Jesucristo, es decir, lo que comúnmente llamamos antes de nuestra era, o antes de Cristo, también por allá por Moisés, los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, sino también la ley ceremonial. Había todo un ritual de Israel que tenían que ofrecer sacrificios a Dios, un corderito, vaca, paloma, según la posibilidad del individuo y también según la ofrenda que iba a ofrendar delante de Dios. Bueno, pues estamos hablando de dos tipos de leyes entonces. Estamos hablando de la ley moral de Dios y de la ley ceremonial. Y la ley ceremonial, por supuesto, a partir de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, está abolida para todos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió. Ahora, ¿qué es lo que queda? La ley moral de Dios. Cuando nosotros hablamos de ley de Dios, se puede referir a esas dos cosas, o bien a la ley ceremonial que Dios tenía en el Antiguo Testamento, lo cual no es válido para estos tiempos, para los cristianos, sino tendríamos que buscar vacas, bueyes, chivo, carnero, para ofrecérselo a Dios, ¿no? Y primero, ¿dónde están? Y segundo, que ya eso no sirve delante de Dios, porque ya Cristo pagó el sacrificio en su cruz. Bien, y lo otro es la ley moral de Dios, que esa sí es eterna. Eso nunca pasa. O sea, cuando nosotros oímos hablar de los 10 mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos están vigentes totalmente en la actualidad. Y usted dice, bueno, pero hay un cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice que guardarás a Jehová tu Dios el día de reposo. Y ahí se refería al sábado. Y como el día de reposo hoy nosotros lo consideramos domingo porque es el día del Señor. Y esto es parte de otro estudio. Pero tres razones fundamentales, o 2 o 3 razones fundamentales. Primero, el sábado era ceremonial. Apuntaba a las ceremonias y los rituales hasta la venida de Cristo. El sábado apuntaba a la venida de Cristo, a la venida del Mesías, a la venida del Salvador del mundo. Ya eso se cumplió. Por lo tanto, ahora queda un día que apunta a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es? El domingo. ¿Y por qué es el domingo? Porque el sábado ya fue abolido, porque apuntaba a la venida de Cristo, a la primera. Queda otro día. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó un domingo. Razón número 1 por lo cual nosotros nos reunimos el domingo y por lo cual buscamos al Señor el domingo y por lo cual el domingo es día de descanso para todo el cristiano evangélico. Segundo, los apóstoles, con la autoridad que le dio el Señor, empezaron a reunirse el primer día de la semana, domingo. Tercero, ya vamos para más acá, la iglesia cristiana primitiva se reunía los domingos. Cuarto, a lo largo de todo este tiempo, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta acá, todo el mundo cristiano se ha reunido el domingo. Por lo tanto, cuando un adventista o cuando cualquier otra persona diga que el sábado es el día del Señor, está totalmente equivocado respecto a las Escrituras. Y podemos buscar un estudio después y hablar un poquito más sobre eso. La ley de Dios es central para entender el Evangelio, la santificación y la vida cristiana. Porque si usted no entiende qué es lo que Dios demanda de usted, entonces usted no sabe prácticamente ni dónde está parado. La confesión distingue con claridad ley moral, leyes ceremoniales, que ya hemos hablado de eso, y leyes judiciales, que fueron expresamente dictadas por Dios para Israel como nación en ese tiempo. Y que también ya están. Y enseña que permanece, qué permanece y qué ha cesado. La ley moral, esa es la que permanece hasta el día de hoy. Resume la voluntad de Dios para todos los hombres. ¿Por qué existe una ley? Entonces, es la pregunta. ¿Por qué Dios da su ley? Bueno, porque a través de su ley Él demuestra su carácter. No es solamente que Él te demanda que seas así, sino que Dios es así
y que por lo tanto Él nos está mostrando a través de sus preceptos cómo Él es y cómo Él quisiera que nosotros fuéramos. Expresa en los 10 mandamientos, como estamos hablando ahorita, y sigue siendo obligatoria tanto para creyentes y para no creyentes, no solamente para los creyentes, para el mundo entero. Todo hombre debe rendir a la ley moral de Dios. Las leyes ceremoniales fueron preceptos dados a Israel para la adoración y sirven como símbolo del que había de venir, del que ya vino, de Cristo. Toda esa ley ceremonial fue cumplida en Cristo y ya no son obligatorias para el pueblo de Dios. De hecho, entre paréntesis, ¿quiénes somos el pueblo de Dios? Nosotros. Porque no se me confundan. El pueblo de Dios en el antiguo pacto, o sea, antes de nuestra era, antes de la venida de Cristo, era Israel. ¿Por qué? Porque Dios decidió escoger a esta nación para mostrar su propósito al mundo. Ahora, luego de la muerte y crucifixión, de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, entonces el pueblo de Dios ya no solamente es el Estado de Israel, es la iglesia. No solamente es el Estado de Israel, no es el Estado de Israel, es la iglesia de Cristo. Si un israelita es cristiano, forma parte del pueblo de Dios. Si no es cristiano, no forma parte del pueblo de Dios. Al igual que una persona normal, aunque no sea israelita, si es cristiano, forma parte del pueblo de Dios. Si no es cristiano, no forma parte del pueblo de Dios. De manera que tanto israelitas como nosotros, que no somos israelitas, ni tenemos descendencia de israelitas ni nada por el estilo, si somos cristianos, formamos parte del pueblo de Dios. Hay una iglesia bautista ahí en Jerusalén, la parte que pertenece a los gentiles. Y luego podemos hablar de eso. De modo que las leyes ceremoniales ya no son obligatorias. Luego están las leyes judiciales que regulaban a Israel como nación, ¿verdad? Y que cumplieron su propósito y que no obligan a excepto por sus principios generales que se encuentran en la ley moral de Dios. El uso de la ley que Dios le dio a la ley, dice que fue nuestro ayo, o sea, nuestra guía para llevarnos a Cristo. Mira lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3 y el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la norma, el estándar de Cristo? Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, según su palabra en los evangelios. Ahora, la pregunta es, ¿quién es perfecto? Nadie. ¿Por qué? Porque aunque si ofendes en un solo de los mandamientos, si fallas en uno solo de los mandamientos, pues has fallado en la ley completa, porque es un sistema que haga odios. Ya que por las obras de la ley, por tu propio esfuerzo, ningún ser humano será justificado delante de él. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También la ley de Dios restringe el mal en la sociedad. Y estamos hablando entonces la ley puesta en la conciencia del gran individuo. Todo el mundo sabe que robar está mal. ¿Por qué? Porque tiene conciencia. Todo el mundo sabe que matar está mal. ¿Por qué? Porque tiene conciencia. A no ser un paciente psiquiátrico, que ya estamos hablando de otro problema. Pero una persona normal que tiene conciencia de contacto con la realidad sabe lo que está bien y lo que está mal. Ahora, otra cosa es saber lo que está bien y lo que está mal, y otra cosa es aprobar algo que aunque esté mal, usted dice, es bueno porque me beneficia a mí. Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Restringe el mal en la sociedad, la ley de Dios. Guía la vida del creyente, no para justificar, sino para santificarnos cada día y acercarnos un poquito más al carácter de Cristo. Mateo 5, del 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí estoy hablando de la ley moral. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta que Él venga de nuevo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera
que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué dice una J? Porque la J es en el alfabeto hebreo, es la letra más insignificante. Es como decir aquí un acento, una tilde, que es lo más insignificante que hay. Una falta ortográfica, como quiera, pero es lo más insignificante que hay. Un acento, una tilde. Que aunque usted escribe, por ejemplo, usted escribe, la palabra que bueno, cayó, tiene acento en la O, ¿verdad? Pero si usted lo escribe con Y, es cayó de caerse. Se sabe que es cayó de caerse, aunque no tenga la tilde. Y usted dice cayó de callarse, y usted lo escribe con doble L, y usted sabe que es de callarse, aunque no tenga la tilde en la O. La tilde, por lo tanto, es una cosa insignificante. Entonces, lo que dice Cristo, que ni una J, es que ni lo más insignificante de la ley moral de Dios va a pasar hasta que Él retorne nuevamente en busca de su pueblo. Cristo no abolió la ley moral, la cumplió. De hecho, la cumplió. Es el único ser humano que ha habitado en la tierra que ha cumplido perfectamente la ley moral de Dios. Romanos 3:31. Luego, eso lo hemos visto ya porque hemos predicado sobre eso. Por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la fe es en Cristo, quien ha cumplido la ley. De manera que sin haber cumplido la ley, sin obras, nadie es salvo. Y usted pregunta, ¿mis obras? No. Las obras de Cristo, quien cumplió perfectamente toda la ley de Dios. La ley se confirma por la fe. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados a la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué? Porque la ley lo que demuestra es nuestra incapacidad humana para responder a las demandas de Dios. Pero usted dirá, ¿en qué yo he fallado a Dios? Una pregunta simple. ¿Nunca ha dicho una mentirita blanca? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Ah, pues ya fallaste. Y usted dice, bueno, pero yo nunca he sido un ladrón. Bueno, pero póngase a pensar en cuántas cosas usted le ha fallado a Dios. Todas esas cosas, retaílas de cosas, responden a algún precepto moral que ha dado Dios. De manera que nosotros no obedecemos perfectamente a la ley moral de Dios y tenemos que acudir a Cristo. Por lo tanto, esa ley es como que cuando nosotros leemos la ley de Dios, nos damos cuenta de cuán imperfectos somos y que no la podemos cumplir de ninguna manera, y entonces nos lleva a la fe en Cristo. Porque entonces lo único que nos puede hacer aceptables delante de Dios es alguien que haya pagado por nosotros, y ese fue Cristo. Salmo 119, completo, no lo voy a leer porque es grandísimo. Es el deleite en la ley de Dios. Por lo tanto, tengamos un equilibrio. No seamos legalistas, pero tampoco hagamos de nuestra vida un libertinaje que, como ya la ley no nos afecta, pues entonces vamos a hacer lo que nosotros querramos. No, porque la fe en Cristo inevitablemente lleva a la persona a la obediencia a su palabra. Guía diaria. La ley muestra cómo amar a Dios y al prójimo. Sirve para el evangelismo también. La ley convence de pecado. El evangelismo muestra la gracia. La ley te dice, cuando usted le lee la ley del Señor y cuán pecador le muestra a la persona, es una manera de llevarlo a Cristo. De manera que sirve también a nuestra santificación. La obediencia fluye de un corazón que está regenerado.
Por lo tanto, ¿cómo distingue nuestra confesión lo que nosotros creemos entre los distintos tipos de leyes que existen? La ley moral, que es eterna y que resume la voluntad de Dios y que no ha sido abolida en ningún momento. La ley ceremonial, las cuales son los ritos y sombras cumplidas en Cristo. La ley civil o judicial, que son leyes para Israel como nación. Segunda pregunta, ¿por qué la ley moral sigue siendo obligatoria para el creyente? Porque es moral, porque refleja el carácter santo de Dios. No ha sido abolida, sino confirmada en Cristo, porque Cristo la cumplió perfectamente. El creyente no nos salvamos por la ley, pero sí debemos de vivir de acuerdo a ella. ¿Cómo te ayuda la ley a entender mejor el Evangelio? La ley muestra el pecado y nuestra incapacidad, llevándonos a Cristo como única esperanza para ser justificados delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Es como algo que te dice, oye, tú no puedes solo, necesitas a Cristo. ¿En qué áreas entonces necesitas conformarte más a la ley de Dios en esta semana? Bueno, pues necesitamos en el área del corazón palabras y obediencia interna. No solo es apariencia externa, porque si aparentamos externamente obedecer tanto a la ley de Dios y en nuestros corazones somos rebeldes a su palabra, pues entonces no somos más que unos hipócritas, engañando a cualquiera de nosotros. Sin embargo, debemos darnos cuenta que a Dios nunca lo podemos engañar. Por lo tanto, dice Mateo 22 del 37 al 39. Del 37 al 39. Jesús le dijo, la pregunta está en el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Refiriéndose a la ley moral. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. O sea, todo se resume a amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo se desprende de ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice el apóstol Juan en primera de Juan que si tú no amas a tu hermano a quien has visto, pues ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Por lo tanto, el reflejo del amor de Dios en nuestra alma, en nuestro ser, es el amor de los hermanos, los unos por los otros. Examina, por tanto, si estás obedeciendo a Dios solo externamente o también en tu corazón, en tu alma. Todo esto tiene que afectar nuestra alma, nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestros hábitos de vida. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por este estudio. Ayúdanos, oh Padre, a aplicarlo correctamente, a que seamos confirmados en ti y que tú obres de manera precisa, oh Padre, de manera tal que nuestra voluntad, nuestro carácter sea transformado todos los días para parecernos un poquito más al carácter de tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a buscar a los niños.